Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Quería compartir algunas reflexiones acerca de cómo la Internet o específicamente las redes sociales han afectado nuestro modo de leer y el modo en que se publican libros hoy en día, el modo en que se promocionan libros hoy en día. Estos son algunas reflexiones basadas en mi experiencia personal. No son una investigación, no busco darle consejos a nadie de cómo promocionar su libro, así que si hiciste clic en este video esperando 5 tips para publicar tu propio libro y volverte millonario, este no es el video que estaba buscando. Y de hecho, tampoco te recomiendo hacer clic en el video que estaba buscando, pero esto es cosa tuya. Eh, Quiero darle crédito a la youtuber Booktrovertida, cuyo video, la tiktokificación de la literatura, cómo las redes sociales influyen en lo que leemos, fue lo que me motivó a hacer este video. Esto no es una video respuesta en sentido estricto, en sentido técnico, porque no voy a atacar ni defender lo que dice Booktrovertida, simplemente voy a tocar el mismo tema, quería darle el crédito que corresponde. Vamos con el tópico. El modo en que solía funcionar la publicación de libros y el hábito de leer ha cambiado mucho desde la aparición de la internet y sobre todo desde la aparición de las redes sociales. Y esto aclara, ha funcionado de modo muy distinto a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Me refiero a cómo funcionaban las cosas en el pasado inmediato antes de la aparición de la internet en esta parte del mundo. O sea, no estoy hablando de un pasado remoto, idealizado, romantizado. Estoy hablando de una época que muchos relativamente jóvenes, digo joven para ser escritor antes de que alguien se me ría en la cara, muchos relativamente jóvenes llegamos a conocer. En ese mundo, los 80, los 90, principio de este siglo incluso, el modo en que se intentaba publicar, un escritor que no tenía nada publicado, que no era conocido, era enviar sus originales, sus borradores, a una editorial, sea entregándolo en persona, sea mandándolo por correo. En el 99,99% de los casos, esos borradores ni siquiera eran leídos, iban directo del buzón al tacho de basura. Las editoriales más grandes organizaban regularmente concursos, donde eran otra puerta supuesta, donde muchos escritores mandaban sus borradores a participar de un concurso. Estos concursos, salvo honrosas excepciones, no se caracterizaban por su transparencia. En algunos casos eran operaciones de prensa descaradas. Me hizo reír un filósofo que ganó un concurso arreglado con un tratado de ética. El tratado puede ser bueno, o sea, la ética del autor deja bastante que desear, pero por ahí como teórico era bueno. Y después existían las llamadas editoriales de vanidades, vanity publishers, los publicadores de vanidades, que por una suma de dinero publicaban cualquier cosa que le mandara el autor. El autor pagaba la edición, pagaba la tirada, pagaba la publicidad, y la editorial tenía unos contratos de publicidad con suplementos culturales, con otros medios, donde te colocaban con ferias del libro, donde colocaban el libro. Todo esto pagado por el autor. Algunos de estos tipos eran honestos, eran transparentes en su funcionamiento. Me viene a la memoria editorial Dunker, Dunker, de Buenos Aires. Esos eran tipos derechos, esos eran honestos con cómo funcionaba su negocio, eran respetuosos con sus clientes, pero eran la excepción. La mayoría eran charlatanes, eran estafadores que se dedicaban
a tomar escritores aficionados y sacarles su dinero haciéndoles creer que los iban a convertir en el nuevo Shakespeare. Y esto era la regla general, lamentablemente. Lo contrario era la excepción. Esto ya no funciona así. ¿Por qué? Porque en internet cualquiera puede hacer lo que hago yo. Publicar sus escritos en PDF y poner los links en la descripción del video o poner un comentario destacado. Denle un vistazo a mis escritos en la descripción del video, dicho sea de paso. Entonces las editoriales empezaron a volverse irrelevantes en lo que respecta a sus aspectos técnicos y en nuestros días se dedican básicamente a vender el mito del prestigio. Esto salió publicado en editorial fulanito. En realidad, si uno ha hablado con esos tipos, el único criterio de publicación, el único que tienen, más allá de ciertas reglas de corrección política, el único criterio real que tienen es tener X seguidores en las redes sociales. Ese es el único criterio, el único filtro real que tienen. Este es un negocio parasitario que explota lo que queda de un prestigio que probablemente nunca fue merecido en primer lugar, pero más tarde o más temprano todo el mundo se va a dar cuenta que ser publicado por la gran editorial Pirulo no quiere decir ninguna otra cosa que tener cierta cantidad de seguidores en las redes sociales, y eso es todo. Y entonces este negocio se va a acabar, porque en realidad están ordeñando las nubes, están sacando dinero de la nada. De la nada no, de gente que cree que el sello de la editorial todavía vale algo, suponiendo que alguna vez haya valido algo. Esta falsificación del prestigio no puede durar eternamente. Este negocio va a desaparecer y lo que se llama la autopublicación va a pasar a ser simplemente la publicación, va a pasar a ser el modo normal de publicar un escrito. Y esto, les soy sincero, en general me alegra, pero también me doy cuenta que tiene sus puntos oscuros, tiene su lado siniestro. Porque esta resocialización de la literatura lleva a la literatura todos los males de las redes sociales. El modo de que un libro sea, para empezar, ata la literatura a la actividad en las redes sociales. Y hay un problema porque las aptitudes de un youtuber suelen ser un poco incompatibles con las de un escritor, porque estamos hablando por un lado de un medio visual y por otro lado de un medio que se caracteriza precisamente por la inexistencia del aspecto visual. Y esto lleva a que se formen parejas, socios, entre youtubers que no escriben, pero que tienen un mercado para publicar sus libros que está ahí servido en bandeja, y un escritor que no podría publicar por su cuenta, que se convierte en lo que antes se llamaba un negro y ahora se llama de modo políticamente correcto un fantasma. No es el mejor modo de que un libro salga al público, pero es lo que hay. Y esto funciona esto procede del mismo modo en que funciona el mercado editorial hoy en día. Más grave quizás que esto es que lleva a usar la misma clase de recursos que se usan en las redes sociales para captar la atención en un libro. Entre estos recursos tenemos los clichés, el efectismo, la desmesura, todo tiene que ser demasiado grande, todo tiene que ser demasiado importante, las ideas políticas o religiosas radicales, porque todo esto llama la atención. Es la única razón por la que está ahí, no porque tenga ningún mérito. Ahora bien, la literatura necesita la mesura,
necesita la moderación, necesita la racionalidad. Todo lo que es llamativo, todo lo que es clickbait, todo lo que es llamativo en las redes sociales se puede traducir de modo directo como malos recursos literarios. Por ejemplo, usar un adjetivo, metérselo a 5.000 millones de palabras, es muy mala escritura. Me levanté de mi cama perturbadora después de un sueño perturbador, me preparé un perturbador desayuno. Eso es pésima literatura, pero es estupendo marketing, porque convertiste un adjetivo en una marca. Es muy mala literatura, es muy buen marketing. Y este creo que es el ejemplo más extremo, más claro. Pero todos los recursos propios del clickbait, propio de la operación de prensa, de la operación publicitaria de las redes sociales, son invariablemente mala literatura. Otro problema vinculado a lo mismo es la sobrepublicación. Antes había escritores de bestseller que publicaban un libro al año y eran criticados por esto, digamos Isabel Allende. Hoy en día un libro al año es bastante moderado. Los escritores que usan las redes sociales como medio de promoción, por menos de 2, 3, a veces 4 libros al año no se bajan. Esto es una completa locura. Y hablo de libros con una extensión de libros, no de publicar ensayos dándole cierto formato de libro como hago yo. Esto es una completa locura, no podés escribir algo de calidad a ese ritmo. Y esto pasó toda vez en la historia que se hizo de la escritura un medio de vida. Lo vemos en los escritores, en los poetas a sueldo, en los poetas de pago que parodia Marcial, como era el propio Marcial. Lo vemos en el siglo XVIII en Europa con los escritores mercenarios como el Marqués de Sade, que para empezar usan todos los mismos recursos, el sensacionalismo, el tremendismo, las ideas extremas y la sobrepublicación. Vemos las mismas características que se repiten donde estuvieron dadas características parecidas a las que tiene el mercado editorial hoy a causa de las redes sociales. La idea de la vida es corta, el arte es larga, lo dijo Horacio porque tenía un mecenas que lo mantenía, que era literalmente mecenas. Marcial, si no publicaba, no comía. O sea, eso es para cuando no tenés para cuando no te corre nadie. Lo de la vida, el arte es larga, la vida breve, eso para cuando no te corre nadie. Y esto obviamente atenta contra la calidad. Horacio es muy superior a Marcial. Es inevitable esto. También tenemos el tema de los clichés, porque todo lo que sea sorprendente va a provocar extrañeza, lo que provoca extrañeza provoca rechazo, y lo que provoca rechazo no es continuado, no es recomendado. Entonces, el cliché funciona como una operación de publicidad colectiva. Y esto siempre ha existido, sobre todo en los escritores más... a veces existe de modo involuntario, existe lo que podemos llamar el cliché de un solo hombre. Hace poco vi un episodio de televisión escrito por Rod Serling, y no estoy hablando de mala escritura. Rod Serling me parece uno de los mejores guionistas de cine y televisión que han existido, pero que usaba y abusaba el giro de guión sorpresivo. Y hay un episodio que empieza con un asaltante que lo matan y aparece en lo que él cree que es el paraíso y no entiende por qué está en el paraíso. Y apenas plantean la premisa del episodio, está en el infierno. En lo que él cree que es el paraíso en realidad es el infierno, y así fue. ¿Qué pasa? Que como uno ya le tiene tomado el tiempo
al autor, ya sabe cuáles son los recursos que usa, entonces cada vez le cuesta más sorprenderlo. Por ejemplo, en nuestros días el caso cómico es el de Night Shyamalan, el cineasta, que se hizo famoso con El Sexto Sentido, que tiene un final muy a lo Rod Serling, y desde entonces ha estado tratando de tomar desprevenido al público con el final de su película y no toma desprevenido a nadie porque todo el mundo ya lo sabe que va a tratar de hacer un giro de un giro final sorpresivo. El problema con las redes sociales es que estos clichés de un solo hombre se convierten en marcas, se convierten en sellos distintivos del producto que es el escritor. Entonces, en vez de ser corregidos, como lo que son, como defectos, en obras posteriores, son exagerados, son profundizados. Hay entonces una flanderización, no del personaje, sino del escritor. Ejemplo, el modo en que Stephen King representa a los creyentes como fanáticos, peligrosos, dogmáticos, irracionales, puede haber sido en el Stephen King adolescente un vicio de juventud. Soy ateo, soy edgy. En algún momento se tiene que haber dado cuenta que era ridículo. Pero en vez de darnos personajes más matizados, más sutiles, lo que hizo fue exagerarlo. Fue llevar al ridículo esa característica de sus novelas, porque sabe que es lo que el público espera en una novela de Stephen King. Este creo que es un mal propio del modo en que se promociona la literatura en nuestra época. El otro gran mal de esta literatura red socializada es la corrección política, y me parece que con frecuencia no se comprende lo que es la corrección política, no se entiende cómo funciona. La mayoría de las personas que uno le menciona en la ficción políticamente correcta cree que quiere decir que está protagonizada por una aborigen wichi lesbiana con una pierna ortopédica. Y a veces sí, pero en general no es este el caso. Lo que hace el escritor políticamente correcto es presentar el buen pensamiento oficial, el discurso oficial del mundo, pero presentarlo como si fuese algo transgresor, como si estuviese rompiendo alguna clase de techo de cristal inexistente, como si fuese un panfleto revolucionario imaginario. Nos cuentan, por ejemplo, historias de amor prohibido que no están prohibidos. Esa es la esencia de la corrección política. El escritor políticamente correcto es un rebelde oficialista. Esta es la gran paradoja de la corrección política. Uno puede escribir una ficción protagonizada por una aborigen wichi lesbiana con una pierna ortopédica, sí. Lo único que va a hacer, al único que le va a gustar es al algoritmo de Amazon o de la red que sea, que le va a recomendar tu libro a un montón de gente. No lo va a comprar nadie. No es así como funciona. Lo que funciona es vender el pensamiento oficial como si fuese alguna clase de rebeldía. Tenemos esta paradoja del rebelde oficialista. Y esta paradoja es una estupenda, no tiene sentido lógicamente, pero es una estupenda operación de marketing, no solo para vender libros, sino para formar movimientos ideológicos. Porque si uno ataca una injusticia que no existe, tiene dos ventajas. Una, suscribir a esa ideología sale gratis. O sea, insultar a tiranos que existen realmente, uno puede ganarse un pasaporte sin una visita guiada sin pasaje de retorno a un campo de concentración. Atacar a un tirano que no existe, en cambio, es gratis. Vamos a decir que odio a este tirano que no existe o que se murió hace 100 años, que para el caso es lo mismo. Y dos, como lo que uno propone, ese movimiento ya existe, no existe el riesgo de, o sea, hay que acabar con el patriarcado predicado en una sociedad que no es patriarcal,
no hay riesgo de lograr el objetivo de ese movimiento político y por lo tanto la disolución, ya está, ya logramos lo que queríamos. Puede seguir, quien se opone a una injusticia que no existe, puede seguir militando toda su vida, pueden militar sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. No existe el riesgo de lograr el objetivo y que ese movimiento se vuelva irrelevante y se disuelva. Esas son las virtudes editoriales de la corrección política. A este rebelde oficialista se le opone otra paradoja, que es el apolítico militante. Oponerte al pensamiento oficial tiene un precio. La censura, una cantidad de gente que no le van a gustar tus ideas, tiene varias contras, pero en cambio, si uno se queja no de las ideas en la ficción, no de la propaganda, no del contenido de propaganda de, digamos, una película de Pixar, sino del hecho en sí de que una película de Pixar tenga propaganda y diga yo no quiero política en mi entretenimiento, es un discurso que más o menos le va a llegar a todo el mundo, porque a todo el mundo le hincha los huevos la propaganda en las películas de Pixar. Entonces es un discurso que tiene las mismas virtudes que la del rebelde oficialista. Es un discurso que sale gratis, no tiene un precio a pagar, y no te vas a poner a ningún grupo en contra. Tiene más o menos las mismas virtudes, entre comillas, virtudes de promoción, se entiende, que el rebelde oficialista, el apolítico militante. Por último, el hecho de que publicar un libro o distribuir una película, y me refiero a distribuir un libro o una película a escala global, algo que no podía ser la mejor editorial de Latinoamérica hace 20 años, el hecho de que salga virtualmente gratis lleva a que sea viable un negocio que hace 25 o 30 años hubiese sido una completa locura, hubiese sido un desastre financiero. Sacar un producto, una ficción, un ensayo extraordinariamente impopular que busca captar a un target, a una porción ridículamente pequeña del público, esperando que esa porción ridículamente pequeña gaste un montón de dinero. Esto en la jerga del marketing se llama walling, cazar ballenas. Si vos tenés un bote de pesca, podés salir al mar, tirar una red de arrastre y capturar 10.000 peces con la red de arrastre, o podés cazar una ballena. Son dos estrategias distintas. Los bestsellers en la literatura, los blockbusters en el cine, eran pesca de arrastre. Para que tuviera sentido gastar millones de dólares en filmar una película, para gastar a veces también millones de dólares en la distribución global de un libro, en campañas de marketing de escala global similares a las de una superproducción de Hollywood, para que eso tuviera sentido, el libro tenía que ser extremadamente popular, la película tenía que ser extremadamente popular. ¿Por qué creen que Tiburón, la película por la que se acuñó el término blockbuster, por qué creen que los héroes son un rico, un pobre y un hombre de clase media? ¿Creen que eso tiene algún propósito narrativo? No, es para llegarle a todo el mundo. Es para que cualquiera, a nadie le repela esa película, para llegarle a todo el mundo. Esa no es la estrategia que están siguiendo hoy los estudios de cine, no es la estrategia que están siguiendo las editoriales. El bestseller murió, el blockbuster murió. Lo que se está buscando hoy es cazar ballenas. Y el modo de cazar ballenas es presentando ideas extraordinariamente impopulares y presentándolas, que generalmente son notoriamente falsas, groseramente inmorales o las dos cosas, y presentarlas
con toda franqueza, con todo desparpajo. Entonces tenemos libros, películas, donde se promocionan ideas groseramente inmorales, pero con el aire, un contenido despreciable, pero envuelto en arcoíris de colores, envueltos en una forma colorida, simpática, brillante, colorida. Algo que hace 20, 30 años te podías encontrar en un libro escrito por un loco, en una parodia, o sea, te lo podías encontrar con una intención claramente satírica, o en pornografía, que podemos decir que es algo intermedio entre la locura y la parodia. Hoy en día te lo encontrás ideas absolutamente despreciables presentadas como sin ninguna intención satírica, sin ninguna intención humorística. La ideología identitaria que ha dominado el cine, que domina la literatura en nuestros días, es simplemente la expresión es la expresión literaria de la estrategia de marketing del Walling. Es simplemente eso. Mientras que el blockbuster, el bestseller, apuntaba a valores universales, no por razones morales, no por razones éticas, apuntaba a valores universales precisamente porque eran universales, porque eran cosas en las que creía todo el mundo. Y alguien me preguntará, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Volvemos al viejo sistema de las editoriales tiranas, con sus pilas de manuscritos amontonados en la recepción todas las mañanas, con sus concursos literarios más que dudosos, sus señoras ricas publicando sus libros de poesía porque son las mecenas de la mitad de los escritores de la editorial, con su censura política, religiosa, cultural? No, gracias. Incluso si fuera posible, no, gracias. La internet, nos guste o no, llegó para quedarse, y simplemente quería hacer notar que no todos son ventajas, que la publicación como funciona en nuestros días, la publicación como una nota a pie de página de la actividad en las redes sociales, es un modelo que tiene defectos importantes y defectos estructurales, no anecdóticos, no accidentales, y hay que ser conscientes de esto. Espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo hasta la próxima.